Bueno, hoy vamos a continuar entonces con lo que fueron las diferentes tendencias del confucianismo. Habíamos visto la última vez lo que fue la tendencia de Mencio, eh, donde veíamos que lo principal era como la concepción de que la naturaleza humana es buena. Hoy vamos a ver otra tendencia que es de Sun Shi, que es del siglo III antes de Cristo, para el cual la naturaleza humana es mala. Es la otra tendencia que es la, digamos, la diferente a la demencia. Para Sun Shi, la naturaleza humana es mala en la medida en la medida en que cuando el ser humano nace, pues trae unos deseos y un deseo como de subsistencia y un deseo de placer sexual, de placer libidinoso, digamos. Eso lo hace malo, pero para Sun Tzu lo que permite que el ser humano supere su maldad va a ser la educación. Entonces, para Sun Tzu, eh, la educación va a determinar la cultura y la cultura es lo que le permite al ser humano convertirse en bueno, aun si tiene una naturaleza mala. Entonces, Sun Tzu dice que el ser humano necesita cooperar y tener como tener organizaciones sociales que le permitan desarrollar su respeto mutuo entre los seres humanos y la cooperación que le da la cultura a través de la educación, lo que le va a dar la posibilidad de convertirse en una persona buena. Entonces, como vemos, Sun Tzu insiste mucho en el papel que juega la educación y la cultura. Para él, los seres humanos, a través de lo que es la cooperación y el desarrollo de la cultura, trascienden, digamos, la naturaleza donde todo lo que se da a través de ella, pues es como una expresión auténtica, natural, inocente, pero es con la educación con lo que se logra, digamos, transformar y se logra, hay un logro del espíritu. Para eso él da un ejemplo y el ejemplo es, por ejemplo, la relación entre padres e hijos, madres e hijas e hijos, donde si bien esta es una relación biológica natural, es a través de la construcción que se realiza en esta relación. Esta construcción se da es a través del espíritu, es un logro del espíritu. Realmente la paternidad y la maternidad biológicamente no quieren decir nada. Es la construcción que se hacia la construcción en donde media el espíritu y la educación, lo que permite configurar verdaderamente una relación de paternidad y de maternidad hacia los hijos. Él da concretamente este ejemplo. Ahora, para Sun Tzu, la música es muy importante porque en la medida en que nosotros como seres humanos estamos construyendo una cultura que es la que nos permite, digamos, construirnos como seres pacíficos, cooperantes entre todos, se necesita como unos medios para los cuales nosotros podamos configurar nuestra educación moral. Y en ese sentido, la música vendría a ser un instrumento que nos hace más felices y que nos predispone más hacia una relación moral entre nosotros. Los ritos funerarios también son muy importantes, ya lo habíamos visto, que dentro del confucianismo los ritos predisponen al ser humano hacia el bien. Para Sun Tzu, los ritos funerarios, digamos que para el ser humano, el enfrentarse a la muerte es algo muy doloroso, muy duro, y hay una emoción, digamos, que solo se puede trascender
en la medida en que los ritos nos permiten eh, aceptar la muerte en la medida en que para nosotros los seres queridos que han muerto, el traerlos a la vida, el pensar que hay una vida eterna, nos da como un solaz emocional y que nos permite transitar mejor esa separación dolorosa que es la muerte. Entonces Sun Shi hace mucho énfasis en los ritos funerarios y hace énfasis también en la música como una fuente de alegría, como una fuente que nos predispone hacia lo que es la relación moral. Eh, Estas son, digamos, como las principales tendencias confucionistas. La otra gran filosofía china va a ser el taoísmo. El taoísmo tiene como toda una evolución, es muy antigua, es una filosofía muy antigua que data más o menos de 1100 antes de Cristo, a partir de la dinastía Shu, y va a tener una evolución en la que van a surgir como tres etapas fundamentales. Una primera etapa es la etapa, digámoslo, más chamánica. Es la etapa donde hay un grupo de monjes, llamemos así, no eran propiamente monjes, eran hombres que se retiraban completamente de la vida mundana y que se iban a refugiar muy lejos en bosques, en montañas, muy lejos de la naturaleza, digamos como para no tener una contaminación con el resto de seres humanos. Esos hombres que digamos se retiraban, que eran como ascetas, esos ascetas van a darle un sentido a su ascetismo a través de la búsqueda de lo que es la inmortalidad, ¿sí? Ellos buscan la inmortalidad del ser y en esa medida ese retiro les permite encontrar un sentido en la búsqueda de esa inmortalidad. Eh, esta primera etapa del taoísmo tiene que ver más con, digamos, con encuentros chamánicos, donde la vivencia dentro de la naturaleza les hace percibir en lo que son ríos, montañas, lagos, espíritus que están vivientes dentro de la naturaleza. Entonces, para el taoísmo inicial, eh, existe esta relación fundamental, vuelvo y repito, con la naturaleza y con los espíritus que viven dentro de ella. Para ellos, la búsqueda de la inmortalidad se va a dar también a través de experiencias con plantas alucinógenas, con estados de trance, donde ellos pueden entrar en contacto espiritual con los diferentes componentes de ríos, montañas, etcétera, que conforman la naturaleza. En una segunda etapa, dentro del taoísmo, ya encontramos al famoso Lao Tse. Lao Tse es, digamos, el que le va a dar ya una trascendencia a esta búsqueda de la inmortalidad. Dentro de Lao Tse, él escribe el famoso libro del Dao de Jing, que es el que él va a legar a la humanidad en el momento en que él transita hacia la muerte. Y en este libro del Dao de Jing, lo importante va a ser el Dao, que es como la búsqueda de la vía, del camino. El ser humano va a estar en la búsqueda de un camino y de una vía a través de la cual él va a encontrar un sentido a su vida. Para Lao Tse, la búsqueda de la inmortalidad no es tanto la inmortalidad en la medida en que la vida se eterniza, sino que para él es más importante la calidad misma de vida más que la longevidad de ella. Para Lao Tse, digamos que en el Dao hay dos principios fundamentales que van a ser muy importantes, que vamos a mencionar ahorita, que están presentes en las antiguas filosofías
chinas que Confucio recogió, que son los principios cosmológicos del yin y del yang. Digamos que dentro de la segunda etapa del taoísmo, del Dao, la existencia de estos dos principios fundamentales cosmológicos, que son el yang, que está representado por el sol, la luz solar, toda la parte masculina de la actividad, de la luminosidad, de la fuerza, que contrasta con toda esta otra fuerza cosmológica que es el yin, representado más por la luna, donde se recupera más la parte femenina, donde se recupera la parte más oscura, más sombría, más pasiva. Estos dos principios cosmológicos que están en constante movimiento son los que fundamentalmente le dan el movimiento eterno a la vida, ya que para Lao Tse lo inmutable es realmente, o sea, el cambio, lo mutable, es la ley fundamental de la vida, ¿sí? Si hay algo que no cambia, es el permanente cambio de la vida que se da a través de este juego cósmico entre estas dos fuerzas del yang y del yin. Entonces, este juego cósmico va a generar como un movimiento importante y esencial, que es un movimiento de ir y venir. Hay un retorno y hay una manera, y hay un retorno y hay un ir que están presentes simultáneamente en la vida y en la muerte del ser humano. Este movimiento, que es permanente, a su vez da una visión del tiempo que no es el tiempo lineal al que estamos acostumbrados en Occidente, sino al tiempo cíclico. En la naturaleza están los diferentes ciclos que están representados por las diferentes estaciones. Y en la vida del ser humano los ciclos están presentes también en las diferentes etapas del ser humano, lo que es la infancia, lo que es la adolescencia, la vida adulta, la vejez, son ciclos humanos. Y siempre está esta idea del ir, el devenir, y al mismo tiempo el retorno. Son ciclos que son, digamos, parecerían contradictorios, pero son ciclos que están permanentemente determinando la manera como el tiempo se vive, tanto en la naturaleza como en la vida de los seres humanos. Hay dentro de todas estas filosofías, tanto la confuciana como la taoísta, vale la pena mencionar un libro muy importante, que es el libro del I Ching. El libro del I Ching este libro tiene un origen muy antiguo, muy antiguo, es anterior al confucianismo, es anterior a esta segunda etapa del taoísmo. Lo podríamos ubicar más o menos como hacia el 1100 a.C., más o menos. Y en este libro del I Ching, es el libro que se llama el libro de los cambios, el libro de las mutaciones. En este libro básicamente se plantean como las diferentes situaciones humanas vinculadas a la naturaleza que están en la trama humana. Esto quiere decir que ellos definen 64 arquetipos de situaciones humanas dependiendo de diferentes circunstancias. El libro de I Ching tiene una lectura que es muy de sabiduría, donde está presente tanto la filosofía moral de Confucio como la sabiduría de Lao Tse. Y digamos que a través de la lectura de estos 64 hexagramas, que están compuestos de 6 líneas, donde hay unas líneas rectas representadas donde está la fuerza yang,
y unas líneas separadas en la mitad, donde está representada la fuerza yin femenina. Dentro de estos 64 hexagramos o arquetipos, el libro permitía al ser humano entender los vínculos que él tiene con el universo y con la naturaleza, y al mismo tiempo le permitía al ser humano, frente a decisiones trascendentales que tuviera que tomar, cuáles eran las mejores opciones o las mejores alternativas cuando el ser humano tenía que enfrentarse a determinado tipo de situaciones complejas y trascendentales para él. Entonces, el I Ching entraría, digamos, dentro de todas estas diferentes tendencias confucianas y taoístas, ya que se alimenta de las dos, y este libro va a ser muy importante dentro de la filosofía china. Nosotros veíamos entonces a través de Sun Shi cómo esta tendencia confuciana, vuelvo y repito, insiste mucho en la educación y en la cultura como una forma de cooperación a través de las distintas formas de organización social que el ser humano desarrolla. Nosotros vamos a ver posteriormente en el desarrollo del taoísmo, vimos la segunda etapa, que es la etapa de Lao Tse y del libro del Tao Te Ching, y vamos a ver la próxima vez la tercera etapa del taoísmo, donde ya entramos en una nueva, digamos que en esta tercera, ya desde la segunda etapa hay una influencia muy grande del budismo a través de la ruta de la seda, donde digamos que se hace más trascendental la búsqueda del origen y la naturaleza de las cosas, como esta naturaleza de las cosas está determinando de alguna manera la forma como la materia va a expresarse. Entonces vamos a dejar para la próxima vez la última etapa del desarrollo del taoísmo y vamos a ver cómo el budismo influyó en el confucianismo en una tendencia nueva que se va a llamar el neoconfucianismo. Y ahí ya vamos a terminar en todo lo que ha sido, digamos, como la identificación de las principales tendencias de la filosofía china. Recordemos muy bien que todo esto está presente en el libro del gran filósofo e historiador Feng Yulan, quien escribe la breve historia de la filosofía china en el año 1946. Él nace a finales del siglo XIX y él va a ser un recopilador de toda la historia de las grandes filosofías chinas. Quiero hacer un énfasis en que todo esto que estamos recopilando y estudiando en este momento están presentes en el libro de él, de su breve historia de la filosofía china. Ahora, por último, para las personas que me siguen, en los videos que vienen a continuación ya no aparecen inicialmente con el nombre mío de Patricia Osorio, sino con el nombre de la historia olvidada, y luego aparece mi nombre, Patricia Osorio, para aquellos que me quieran seguir. No he querido extenderme mucho en el taoísmo, ya que ustedes van a encontrar en mis videos, en todo lo que son filosofías orientales, ya una descripción muy pormenorizada, tanto del confucianismo como del taoísmo. Entonces, para no repetir lo mismo, he tratado de recuperar a través de Feng Yulan lo que tal vez no dije en esos videos. Entonces, para los que quieran ampliar estos temas, repito, pueden remitirse a los videos digamos, donde aparecen las filosofías orientales. Entonces dejo aquí y continuaremos la próxima vez.